Iniciando las 11 de la mañana, 42 minutos, le damos la palabra a Fernando Faria, subdirector global de KPMG Impact y socio líder de infraestructura de KPMG en América Latina, con la conferencia Compromisos Nacionales hacia la Carbono Neutralidad, Perspectiva Mundial Post-COP26. Señor Faria, el micrófono es suyo. Adelante y bienvenido. Muchas gracias. Un gusto saludarvos y muchas gracias a Andy por la invitación. Me perdonen mi portuñol, lo voy a intentar ser lo más claro posible y si hay alguna duda, por favor, no lo hesiten a pedir clarificación. Me pidieron para hablar un poco sobre las reflexiones de la COP26 que terminó recientemente y cómo eso lo va a impactar lo mundo corporativo. Y la verdad es que las expectativas en la COP eran muy altas. Y eran muy altas porque la verdad es que lo mundo está siguiendo por una ruta que no es alineada con el objetivo de lo Acuerdo de París, de mantener el aumento de temperatura hasta 1,5 grados. Y la verdad, antes de la COP, la estimativa por la ciencia era que estaríamos algo como 2,7, que es muy alto, es un incremento muy significativo. Y si es verdad que con 1,5 ya teníamos consecuencias importantes para el mundo, con 2,7 estaríamos en un camino muy peligroso. Entonces, por eso las expectativas en la COP eran muy altas. Importante, antes de evaluar lo que se pasó en la COP, entender un poco los objetivos que se tenía con la conferencia de las partes. Y la verdad, había 4 objetivos muy claros que teníamos. Primero era garantizar que hasta 2050 conseguiríamos limitar el aumento de la temperatura hasta 1,5, y para alcanzar ese objetivo se pedía un esfuerzo mayor a los países para ser más ambiciosos en sus metas de net cero, incluso haciendo phase out de carbón, encorajando más, incentivando más las inversiones en renovables, parando la deforestación y haciendo los cambios para vehículos eléctricos. Ese era un primer gran objetivo de la COP. Lo segundo era enfocado mucho en el tema de la adaptación, porque más una vez, mismo con 1,5 grados de aumento de temperatura, hay una preocupación muy grande de garantizar que las comunidades, y típicamente las comunidades más vulnerables, tienen la capacidad de se adaptar a los cambios climáticos. Entonces, ese era un segundo objetivo muy importante. Lo tercero era movilizar las finanzas y las finanzas sostenibles, y ahí reforzar el compromiso de los países desarrollados de invertir o alocar financiación a proyectos de cambios climáticos en un monto de $100 billones por año. Entonces, un tercero objetivo muy importante. Y lo cuarto sería trabajar juntos para cumplir con esos objetivos a tiempo, incluso definir todo y regulamentar y especificar todas las iniciativas desde el Acuerdo de París que necesitaban de ser regulamentadas y especificadas. Pero esos eran un poco los objetivos de la COP. ¿Qué se pasó? La verdad es que tuvimos algunos avances con la COP y algunos avances muy importantes. Yo empiezo por hablar de uno que tiene un impacto muy grande en el mundo corporativo, en el mundo de los negocios, que es la creación de la Junta de Normas Internacionales de Sostenibilidad, con el objetivo de crear un sistema más estándar de mensurar los impactos y los KPIs de ESG. Hoy nosotros sabemos, y ya fue aquí discutido, no hay un estándar, hay una flexibilidad. Eso sin duda que es un incentivo a lo greenwashing. Entonces, es muy importante tener
tener una junta creada que lo va a definir esas normas internacionales de sostenibilidad, aprovechando mucho del trabajo que fue hecho por otras entidades en lo pasado. Y este para nosotros es un paso muy, muy importante. No se habló mucho en la prensa porque la verdad era algo que estaba siendo tratado en los últimos años. Hay algunas dudas si estas normas internacionales de sostenibilidad solo van a mirar cambios climáticos o otros temas de ESG, si lo van a mirar solo lo impacto en los demostrativos financieros de las compañías o también lo impacto de la compañía fuera en la comunidad. Hay algunas dudas, pero lo facto que es algo que está ahí siendo comandado por la Fundación IFRS, que es en lo tema de las normas contables la referencia, lo facto de tenermos la Unión Europea, los Estados Unidos, todos de acuerdo sobre la necesidad de tener esta junta, creemos que esto va a facilitar avanzarmos para un escenario que es el escenario que nosotros lo defendemos de un report de acuerdo con un estándar único y con eso incentivar mucho más el cumplimiento de las metas de descarbonización y otras metas de ESG. Y creemos que eso se va a pasar, hay un trabajo ainda para se hacer, pero nosotros creemos que en 2, 3 años vamos a tener mucho más avances en esta materia y eso significa sí una presión al mundo corporativo de se ajustar y de seguir un único framework, un único estándar para mensurar su sostenibilidad y sus métricas de ESG. Entonces, ese fue para mí un importante avance en la COP26. Lo segundo es la Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Y aquí hablamos mucho, y Beatriz habló de eso en la intervención anterior, que es muy importante la alocación de capital y ahí los inversores, los bancos, los sistemas financieros está claramente tomando el liderazgo de alocar los fondos para fondear, para financiar las medidas de mitigación y adaptación a los cambios climáticos. Y es un monto significativo de capital que está siendo alocado, una iniciativa con el liderazgo de Mark Carney, y que creemos que es muy importante tener la participación de los sistemas financieros en esta transición que tenemos que hacer. También tenemos algo que tenemos que clarificar. Hay algunas dudas. Creemos que solo la alianza de Glasgow para Net Zero solo per sí no lo va a solucionar los problemas en los mercados emergentes. Uno de los grandes temas que tenemos es, sí hay capital, pero el gran tema es cómo lo vamos a financiar los proyectos que tienen una percepción de riesgo mayor, porque son en mercados emergentes, porque que están involucrando nuevas tecnologías para descarbonizar. Ese es algo ainda que tiene que ser explorado, pero a ver ese compromiso de las entidades financieras creemos que es muy importante. Y tenemos muchos otros avances, los avances en la área de reforestación, los avances, mismo teniendo, y eso fue muy hablado en la COP, no lo logramos tener el phase out de lo carbón, tenemos mucho más un phase down, pero la verdad continuamos teniendo muchas compañías, muchos países firmando la declaración de lo presidente Sharma para la transición de lo carbón. Tenemos el compromiso de más de 100 países para reducir las emisiones de metano. Tenemos declaraciones para hacer la transición para vehículos eléctricos hasta 2040. Y tenemos también muy importante la cooperación entre dos gigantes que tienen la capacidad de influenciar los mercados, que es los Estados Unidos y China, que lo acordaron en colaborar en las regulaciones en la área de descarbonización, reducción de emisiones de metano y lucha contra la deforestación. Entonces, tenemos
tenemos sí algunos avances importantes. Aquí es solo un sumario. En Glasgow, en la COP, se habló mucho de la necesidad de tener planos más cortos. Y, por ejemplo, ahí el Reino Unido ha anunciado la necesidad para que todas las empresas listadas lo presenten ya en 2023, planes de transición o planes de transición energética, para transición para net zero más detallados. Entonces, hay claramente ahí un avance importante en esa área. También destacaba un conjunto de puntos que para nosotros fueron positivos. Y aquí, mira, mi posición ahí es que la verdad es que en mucho la empresa se criticó mucho COP, se consideró un fracaso. Mira, no lo conseguimos lograr los 4 objetivos que hablábamos anteriormente. Sin duda, no lo hacemos los phase out, no lo hacemos los phase out de carbón. No lo estamos en este momento logrando tener los 1.5 grados, que era el objetivo del Acuerdo de París. Entonces, tiene que hacer más trabajo, pero también no estamos con los 2.7 grados de aumento, estamos lo intervalo entre 1.8 y 2.4, que es un avance de cualquier forma. Pero hay un conjunto entonces, no, para nosotros no es un fracaso, pero también no se alcanzaron los objetivos que se crió, entonces hay mucho trabajo para hacer. Pero yo tiendo a ser optimista y creo que es importante ahí identificar un conjunto de aspectos que se cambió mucho en Glasgow en comparación con las anteriores COP. Y lo primero es lo compromiso empresarial muy significativo. Esta es la COP que tuvimos más participación del mundo corporativo y más engajamiento y más iniciativas del mundo corporativo. Entonces, en cuanto a lo pasado, la abordaje para la transición energética, para net zero, para luchar contra los cambios climáticos, era mucho de top-down, de los gobiernos, con sus nuevas orientaciones, con sus nuevos regulamientos. Ahora en este COP se está cambiando un poco y estamos mirando claramente lo sector privado asumiendo mucho más protagonismo y lo liderazgo de la agenda de descarbonización. Entonces, eso ahí para nosotros es un paso muy importante en la COP. Hay un aumento significativo de los compromisos de net zero en comparación con el año anterior. Muchos más países presentando sus compromisos y sus planes de NDCs. Y más que eso también un compromiso de los países que esto no va a ser una discusión de tiempos en tiempos, va a ser mucho más regular. Va a haber mucho más presión para los países en todos los años lo actualizar en sus compromisos de NDC y de net zero. Y ese es un paso también importante porque la verdad es que llegar a la 1.5 grados máximo hasta 2050 significa tenemos mucho más acción de que lo tuvimos hasta el momento actual y tenemos que hacer eso mucho más rápido y con mucho más efecto en lo corto plazo. Beatriz ha hablado un poco sobre eso, pero la verdad los inversionistas, los bancos, los sistemas financieros están impulsionando mucho más la agenda, mucho más rápido que los gobiernos y eso es algo muy, muy positivo. Es también una nota y una llamada de atención a lo mundo corporativo que cada vez más va a ser difícil obtener financiación para sus proyectos, para sus compañías, si no hay un enfoque mucho más de sostenibilidad, de ESG, de acuerdo con las métricas que se van a tornar mucho más estándar. Pero la verdad es que esa es una forma de incentivar la transición y la descarbonización. Entonces hay un papel mucho mayor de los sistemas financieros y en particular de los inversores institucionales que ahí claramente en sus decisiones están impulsionando y están ejerciendo mucho más enfoque climático a las compañías que invierten, que participan. Entonces ahí un conjunto de temas que más una vez, no teniendo sido un suceso, no se teniendo alcanzado los objetivos que hablábamos, es de cualquier forma un avance importante
en llegarmos a nuestros objetivos de net zero y de aumento de temperatura de no más de 1.5. Pero la verdad es que una de las otras cosas que notamos en Glasgow, y eso es lo driver para de alguna forma se pedir mayor regularidad, mayor revisión y más frecuente revisión de los compromisos de descarbonización de los países, es un reconocimiento que no basta anunciar un objetivo net zero. Ese es solo un primer paso. La gran dificultad está en la implementación. Y es ahí que nosotros, mirando los objetivos presentados por los varios países, la verdad es que se presentan los objetivos net zero, se presenta un poco, con mucho poco detalle, la verdad, y la conclusión que llegamos es que hay muchos países que están quedando atrás en la adopción de esos objetivos y en la su promulgación, en transformar esos objetivos en ley. Tenemos también, y lo verificamos también, que hay una falta de capacidad de entrega de esos objetivos, y ese es el punto más débil y que se tiene que enfocar. Y ahí, más una vez, Glasgow tratando de hacer eso, permitiendo o pidiendo a los países que revisen regularmente sus planes y que lo demuestren que están avanzando. Y si es verdad que los sectores pueden tener ahí un papel relevante en la medida de cumplir con ese plan de descarbonización, también es verdad que la preparación del sector depende de un poco de la preparación nacional, de los gobiernos y de las políticas que tienen que ser implementadas para efectivar ese proceso hasta net zero. Entonces, y un punto también claro es que la facilidad de llegar a net zero está muy relacionada con la prosperidad. Y ese es un problema también para la conferencia de las partes, para los diferentes países y una responsabilidad adicional para que los países más desenvolvidos efectivamente aloquen la financiación para los cambios climáticos y para beneficiar a los países emergentes, porque la verdad es que la capacidad de entregar net zero está muy relacionada con el nivel de prosperidad del país. Entonces, nosotros en KPMG estamos empezamos a pensar un poco de cómo incentivar también, cómo pasar las mejores experiencias para que países entiendan los diferentes pasos que se tienen que dar para lograr cumplir con las metas que la presentaron. Primero, un reconocimiento que el objetivo net zero es solo un primer paso y hay mucho más para hacer. Que los gobiernos tienen que estar muy alineados con los mercados financieros y aprovechar el poder que los mercados financieros están ganando en este tema. Sin duda que el tema de los informes obligatorios son esenciales. Solo así tenemos todas las empresas reportando, todas las corporaciones reportando de acuerdo con los estándares, y más una vez ahí la Junta tiene un papel fundamental. Es importante haber un alineamiento político entre las diferentes fuerzas políticas, pero también una colaboración con todos los niveles del gobierno y también del sector privado. Y también es fundamental garantizar un apoyo público a la acción climática, un apoyo de la población a la acción climática, porque también es eso que va a influenciar la mayor intervención política y gubernamental. Y fue por eso que nosotros lo creamos este Net Zero Readiness Index, que es una herramienta para medir cómo los diferentes países están avanzando en su transición, en su proceso de descarbonización y cómo lo están cumpliendo o no sus objetivos de net zero que lo presentaron en el contexto de la conferencia de las partes. Y no lo hacemos eso para tener una clasificación de cuál es lo mejor país, cuál es lo que está avanzando más, lo que está más preparado. No es tanto por eso, pero tenemos una clasificación sin de
de los diferentes países que evaluamos, pero es mucho más para entender cuál es lo driver, cuáles son los ensinamientos que se puede de alguna forma utilizar en otros países para que se avance más rápido en este proceso de transición. Entonces, lo Net Zero Readiness Index, nosotros analizamos un conjunto de países y básicamente lo criterio era países de los G20, países OPEP y países que ya tenían un objetivo net zero establecido. Tenemos algunos países de Latinoamérica, no está ahí en este año. Colombia va a estar en lo próximo. Miramos los 5 sectores que sería posible y que representan mucho de las emisiones y por eso de los objetivos de descarbonización. Y los 5 sectores son electricidad y calefacción, transporte, edificios, industria y agricultura, uso de la tierra y silvicultura. Y entre estos 5 sectores miramos después un conjunto de 103 indicadores que los dividimos entre indicadores que lo evalúan la preparación nacional. Entonces, cómo el país está preparado para ese proceso de transición, pero también la preparación de cada uno de esos 5 sectores en ese proceso. Y lo que evaluamos en la preparación nacional fue mucho temas de presencia, ambición de los indicadores net zero y los objetivos de reducción, cómo se está avanzando en esos objetivos, si hay, desde el punto de vista político gubernamental, un departamento o ministerio dedicado a los temas de clima, si los informes de carbono ya son obligatorios y si hay políticas para obligar a las compañías a informar sus emisiones de carbono, cómo se está haciendo, cómo se está fortaleciendo la política de captura y almacenamiento de carbono y planear su capacidad, porque sin duda son tecnologías que tenemos que dinamizar, que el país tiene que dinamizar. ¿Cómo el país está preparado para la transformación económica que vamos a tener en la consecuencia de la transición? ¿Cómo son las políticas de financiación de estos proyectos climáticos? ¿Y cómo es la liquidez del mercado para financiar esos proyectos vis-a-vis los riesgos de esos proyectos? Y como hablábamos anteriormente, el apoyo público. Y ahí también miramos la preparación del sector, ¿no? Y ahí miramos temas como de aquello que son acciones gubernamentales en cada uno de los sectores en la electricidad, y no lo voy a seguir todos, pero los objetivos de energía renovable a mediano y largo plazo, temas como otros incentivos a energías renovables, hojas de ruta para hidrógeno de bajo en carbono, para los temas de transportes, cómo se está tratando la prohibición y en qué momento se está implementando la prohibición de la venta de motores de combustión interna, subsidios para vehículos de emisión reducida o cero, normas para combustibles de bajo en carbono, en el tema de los edificios, la obligatoriedad de certificación energética, temas como los incentivos y mecanismos de apoyo a la adaptación y climatización, en la industria temas como políticas de economía circular y en los sectores de agricultura, cómo se va a tratar los temas de impuestos a alimentos no sostenibles o mismo las políticas y obligaciones de contabilidad ambiental. Y esos son de la preparación del sector un conjunto de temas que se tienen que mirar en términos de acciones gubernamentales, pero también hay otros factores e indicadores en que entendemos la preparación del sector y su capacidad de entrega de esas medidas y políticas de descarbonización. Y ahí miramos temas como electricidad, pipeline de energía, energía cero, como temas de renovables, en algunos países como tema de nuclear, tema de inversión planificada en red, en la parte de transporte, cuáles son las patentes, si hay un dinamismo de nuevas tecnologías y qué patentes se están desarrollando en las áreas de transporte de bajo carbono,
en la parte de los edificios, lo mismo tema de patentes, pero también una visibilidad sobre cuál es el esfuerzo que se tiene que hacer de inversión para modernización de los edificios y tornar edificios ecológicos, y en temas como agricultura también, temas como la inversión gubernamental en investigación y desarrollo agrícola. Y lo que notamos de este estudio que estamos haciendo ahora con la regularidad, y la primera versión lo publicamos recientemente, es que cuando miramos cada uno de los sectores, electricidad, tenemos gran variabilidad entre países, ¿vale? Entonces, es una área que claramente hay países que están performando muy bien y hay países que están performando muy mal, y que tiene por eso un espacio ahí para mejorar. Lo tema de los transportes, ainda tenemos muchos de los países que no tienen ainda una fecha para prohibir los vehículos con motor de combustión interna. En la parte de los edificios, ahí no hay tanta variabilidad, es todo mucho más próximo entre los varios países que evaluamos. En lo tema de la industria, ahí sí tenemos también mucha variabilidad en los resultados, países que están performando muy bien, países que están performando muy mal. Y en lo tema de agricultura, la verdad, continuamos con altos niveles de desperdicio en los varios países que evaluamos. Más una vez, no es el objetivo evaluar aquí los países, pero entender cuáles son los puntos que se tienen que trabajar para se cumplir con el proceso de descarbonización, porque más una vez, no basta solo a presentar los objetivos, es también necesario después implementar, y para su implementación eficiente, todos estos puntos nos parecen ser puntos relevantes. Aquí muy rápidamente los países, mira, tenemos ahí, claro, Noruega, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, norte de Europa, mucho desarrollado en estas materias. Tenemos ahí algunos países de América Latina como Brasil, México, Argentina, también ahí representados Chile, que tiene ahí un espacio para caminar, pero de cualquier forma, creo que esa comparación y esos ensinamientos entre países nos parece muy importante. Y todo esto, ¿por qué, la verdad? ¿Y cuál es la mensaje que estamos tirando de Glasgow? ¿Cuál es la mensaje que estamos tirando de mirar este proceso de transición y lo que los países están haciendo para cumplir con sus metas de net zero? La verdad es que para nosotros la mensaje es muy clara, y la mensaje que nos gustaría determinar aquí, que este cambio a net zero es la próxima gran revolución industrial. Y las empresas que lo aprovechen la oportunidad van a prosperar, las de lo contrario no lo harán y van a ficar en segundo plan, y su sobrevivencia está en casa. Entonces, la colaboración, la innovación tiene un lugar muy importante, y es importante también que los países lo incentiven, las nuevas tecnologías, para que con eso se logre tener la transición a net zero, que es fundamental para más una vez cumplir con el objetivo de máximo de aumento de temperatura de 1,5 grados. Era eso que tenía para ustedes. Muchas gracias. Muy bien, ya siendo las 12 del mediodía con 11 minutos, muchas gracias al señor Faria.